Amigos, patriotas, defensores de la verdad, maga todos, sean todos bienvenidos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, Los Estados Unidos de América bajo ataque. Gracias por acompañarme en esta velada de hoy, domingo 23, 7 de la noche. Un verdadero privilegio contar con ustedes porque quisiera aprovechar ante todo para informarle que este programa estará siendo retransmitido durante toda la próxima semana a través de nuestra plataforma de radio, AFN Radio, y para lo cual les invito a que descarguen la aplicación en su teléfono, en su tienda de aplicaciones. Eh, si le estoy dejando aquí el código QR para que ustedes puedan bajar, tomar la aplicación y nos puedan seguir a través de nuestra programación de 24 horas diarias. Eh, yo siento un gran motivo de alegría y tengo muchísimas esperanzas porque cada vez veo que están pasando cosas y cosas que nos adelantan de lo que va a poder ser el futuro. Pese a todos los ataques que los demócratas están, pero comprometidos para llevar acciones contra el gobierno y de todas maneras tratar de descarrilar o de que el gobierno no logre su objetivo, ellos están enfocados en esa misión. Antes de continuar, quiero comentarles que recientemente vi un programa donde estaban entrevistando a Elon Musk y me llamó la atención, tomé datos, escribí inmediatamente, salí corriendo y busqué un lapicero y anoté una expresión que él dijo que me llamó mucho la atención, que decía, la libertad de expresión produce alegría. Y cuando ustedes se paran y la meditan, pues claro que sí. Vivir en libertad de expresión, vivir en libertad de movimiento, vivir en libertad es una expresión de alegría. Todo lo contrario a la negación de estar oprimido, de estar controlado, de estar... Los demócratas quieren controlar a como dé lugar la sociedad. Para ellos abusan de cualquier tipo de herramienta. Para ellos es un deporte destruir cada una de las facetas de la democracia tal como la conocemos. Y lo peor entonces que nos venden a nosotros el término de que ellos son los que están siendo perjudicados por una ultraderecha, por una corriente ultraderechista, y ellos abusan de ese privilegio que le otorga la Constitución del derecho a la libertad de expresión y la prostituyen y la dañan y llevan esto a consecuencias con la cual tratan de destruirlo a usted, de destruirme a mí, de destruir en consenso todo lo que nosotros hemos logrado a través de los años y a través de este esfuerzo de poner al presidente Trump frente a las riendas de esta nación. Eh, el término famoso, la libertad no tiene precio, realmente, tiene una profundidad tal. Y cuando nosotros nos afianzamos en ese término que la libertad no tiene precio, nosotros tenemos que pagar el precio. La libertad no es gratis, la libertad requiere de un compromiso. Los demócratas ahora manejan términos como amenaza a la democracia o se está creando una crisis institucional. Bueno,
Es eso exactamente lo que ellos han creado hasta el momento de ahora. Y eso es exactamente lo que nos toca a nosotros defender, de lo que nos toca a nosotros denunciar. De eso es de lo que nosotros nos tiene que mantener a que el gobierno siga adelante y que cumpla su objetivo a través del mandato que usted, todos nosotros le dimos. Yo quisiera entender de que esto no es difícil de hacer llegar y que esto penetre en el ADN de todos nosotros. Debería estar inmerso. Es más, creo que está inmerso, pero por las maniobras de los demócratas está dormido. Y nos hemos quedado en el triunfalismo, nos hemos quedado en la acción de aplaudir, de quedarnos en las gradas, de aceptar que ya el logro del éxito está garantizado. Y eso, mis amigos, no es verdad. Esto es punto de reflexión, es punto de meditación, es punto de observar. Por un lado, yo quisiera pensarlo de esta manera y quisiera compartirlo con ustedes. Por un lado, da asco y pena ver a los pseudoamericanos corruptos y apátridas y traidores tratando de defender lo indefendible. Ustedes están viendo aquí imágenes de personas conocidos ampliamente por todos nosotros, que son crápulas, que son seres ignominiosos, que son seres oscuros, que lo único que han hecho en esta nación desde que se han apoderado de la imagen política en ir contra los intereses suyos. Y por el otro lado, porque hay que decirlo así, y con mucha alegría, vemos como el Senado ha venido certificando cada vez más a ese grupo élite del gabinete que va a estar distinguiendo y defendiendo al gobierno del presidente Trump. Todos son geniales y tengo de todos una esperanza y mis oraciones puestos sobre ellos. Es importante que nosotros protejamos a estas personas. Pero quiero predicar, porque quiero dedicar, porque quiero hablar, porque hay que hacer una distinción muy particular, que una de las principales columnas que el Departamento de Justicia tiene, sí, Departamento de Justicia. Porque si nosotros no le dedicamos a enfocarnos en lo que es el Departamento de Justicia y aceptemos y estemos de acuerdo todos que el Departamento de Justicia es la columna, yo quisiera decir la columna principal, pero voy a pluralizar, es una de las columnas que para que tenga éxito el gobierno del presidente Trump, el gobierno que usted puso ahí para que dirija la nación, si el Departamento de Justicia no cumple su objetivo de hacer justicia, estamos perdidos. Porque sin una justicia correcta, aquí no hay nada que buscar. Y repito, el éxito de la gestión de este gobierno es que el país regrese a la ley y el orden que el gobierno de Morrata prostituyó, corrompió, pisoteó. Hoy gozamos de los nombramientos de personas que esperamos nos den esa satisfacción de ver que regresamos, que hay restauración de ley y el orden.
como por ejemplo el nombramiento de Pam Bondi como fiscal general, está fuera de serie. Es increíblemente acertado. Una persona que está comprometida, una persona que tiene experiencia, una persona que viene de haber sido fiscal general del estado de la Florida y que ha demostrado durante su desempeño cabal desempeño. Pero hay que tener siempre presente el axioma: enemigos externos e internos. ¿Y por qué digo esto? Bueno, nos encontramos en un momento, mis amigos, crucial para la restauración de ese orden y justicia y la dignidad que deben de tener todas nuestras instituciones. Días anteriores, en una votación ajustada de 52-47, el Senado ha confirmado a Kash Patel como el nuevo director del FBI. Patel, una figura comprometida con el cumplimiento de la ley, viene de haber pasado por la institución, era el secretario del anterior de ahí, y nuestra esperanza con su tarea logre rescatar a la agencia de las garras de la corrupción política que estos degenerados la enterraron. Sin embargo, es triste y decepcionante ver cómo dos senadoras de la República, de la República y republicanas, como son Susan Collins y Lisa Murkowitz, algo así, el apellido, traicionaron al partido, traicionaron la voluntad de millones de personas que votaron y se alinearon con la bancada demócrata, con deliberadamente acción de obstaculizar la limpieza del FBI. ¿Por qué hay que obstaculizar al FBI? Porque un FBI limpio, derecho, va a responder al no partidismo, que no va a aceptar manipulaciones, ni se va a convertir en brazo armado de ningún partido como era. Y hay que quitarse el sombrero ante el FBI, ante su base, ante sus oficiales de campo, a sus investigadores, etcétera. A esos, lo mejor del mundo, lo mejor de lo mejor de lo mejor del mundo. La mejor policía cuando hay algún problema en cualquier parte del mundo, vienen a consultar o mandan aquí a Cuántico y para pedir información. Pero estas dos senadoras nos traicionaron. Traicionaron a millones de personas que decidieron que había que limpiar el país y ellas, en vez de alinearse, se pusieron del otro lado. ¿Cómo podemos entender esto? Esta gente ha menospreciado hasta sus propios votantes en su partido. Esas dos personas son la viva imagen de lo que nosotros acostumbramos a llamar rinos, republicanos solo de nombre. Y que una vez más se demuestra que estos individuos están infiltrados en el partido para ser adversarios, enemigos de la verdad y la justicia, para ser enemigos del movimiento MAGA. Pero gracias a la vehemencia, a la voluntad de Dios, al compromiso de personas, sí, serias y comprometidas con el futuro de esta nación, nombraron a Kash Patel como el nuevo director del FBI. Y esto es lo que yo quiero dedicar en síntesis este programa. ¿Quién es Kash Patel y por qué su victoria
es una victoria de la masa de la población, de los integrantes de esta nación de los Estados Unidos de América. Se nos ha dicho que Kash Patel es un hombre de ley, es un hombre de principios, es un hombre de orden. Yo no sé si todo es así lo que simplemente nos dice. Dicen que tiene una trayectoria intachable, que ha trabajado incansablemente por la seguridad de la nación. Y sabe que nosotros no nos podemos seguir comiendo los cuentos que simplemente nos digan. Nosotros tenemos que decir los cuentos que nos están diciendo, tenemos que descubrir que eso es verdad. Nosotros no nos podemos seguir comiendo los cuentos de que nos digan que 2 y 2 son 4 y que nos los aprendimos de memoria. Pero los verdaderos matemáticos tratan de averiguar la ecuación. 2 y 2 son 4. 1 más 1 por 1 más 1, 4. O sea, empiezan a buscar y de eso se trata esto aquí. Nosotros tenemos que buscar. Yo, en particular, he hecho mi tarea, he estado indagando, he estado estudiando, he revisando cuánta información haya podido encontrar, evidentemente, y yo ahora siento gran afinidad y simpatía, sobre todo, siento alegría de saber que tenemos frente al FBI a una persona cabal, ser humano como otro cualquiera, con defectos como otros cualquiera, con pasiones como otro cualquiera, como los tiene usted o los tengo yo. Pero su nombre y su posición es una declaración de intención de lo que el presidente Trump quiere para esta nación, que devolverle al FBI su verdadera razón, que es servir, mis amigos, y proteger al pueblo estadounidense es su obligación, no a los intereses oscuros del partido político de los demócratas. Durante demasiado tiempo el FBI se ha sido manipulado como su brazo ejecutor del Partido Demócrata. Hay que subrayarlo, hay que repetirlo, porque la gente tiende a olvidar. Y ese es el gran peligro de nosotros en esta situación. El Partido Demócrata se dedicó a perseguir a sus opositores políticos. Se dedicaron a encubrir sus propios crímenes, socavando la confianza del pueblo estadounidense. La justicia siento que ha llegado con Kash Patel. Ustedes recuerdan todos los venenos que durante el primer gobierno de el presidente Trump lanzaron. La famosa historia de la colusión rusa, especialmente restregada. Ustedes lo tienen ahí, ustedes lo conocen. Peor veneno, peor rata, peor ser humano para esta nación que eso. Búsquenmelo. Porque hay una cuerda como esta, degenerados, que están frente al Partido Demócrata y que por maniobras imposibles de interpretar, este individuo es senador ahora de los Estados Unidos. Un individuo con todas las luces oscuras, que han actuado en impunidad y que han, por todos los medios, la instauración de toda clase de maldad, de toda aplicación de sesgos y de favoritismo sobre ellos mismos.
En una declaración que yo leí, dice, Patel ha sido claro en su compromiso de sanear la institución desde adentro, erradicando a aquellos agentes que han servido una agenda política, recuerdo, en lugar de servir a la Constitución. Esa parte lo enfatizó. Su visión es devolverle al FBI su prestigio, su honor y su razón de existir. Sabemos que esto no va a ser una tarea fácil, eso lo entendemos, pero con determinación y valentía y el apoyo de todos nosotros se logrará. Si nosotros no damos un paso adelante, esto no funciona, porque para lograr restablecer la confianza es nuestra principal acción. Hay que defender a la agencia de investigaciones criminales porque ellos son los que van a poder imponer la ley y el orden. Y luego, en comunidad con la fiscal general, llevar adelante justicia. Justicia. La obligación del FBI es coger a todos estos degenerados, encauzarlos y ponerlos frente a la fiscalía. Y tenemos tremendo binomio para hacerlo. El mejor cuerpo de policía del mundo, el FBI. Y tenemos a un sólido fiscal general con Pam Bondi. Esto va a ser una lección de limpieza para todos los traidores que han minado a esta nación. Tristemente, mis amigos, que lo sucedido en el Senado es una clara advertencia de que todos aquellos políticos que con tal de congraciarse con una élite de poder, traicionan a quienes los eligieron. Susan Collins y Lisa Moskowski han dejado claro que no están del lado de los estadounidenses. No están del lado de estadounidenses patriotas, que quieren un gobierno justo y honesto. Estas dos joyas se han convertido en cómplices del pantano, en enemigas de la transparencia y de la justicia. Pero no nos desanimemos, porque a pesar de su traición, el bien ha de prevalecer. A pesar de los intentos de los demócratas y de toda esa nata de gente encubierta, Kash Patel y su equipo van a lograr, a través de esa misión que le otorgó el presidente por su designación y que nosotros a su vez le dimos el mandato al presidente, él va a restaurar la grandeza del FBI. Amigos patriotas, no podemos permitir seguir con instituciones que han sido corrompidas por quienes buscan consolidar su poder a costa de nuestra libertad. Y aquí es donde traigo a colación el recuerdo de lo que dije al principio. Las palabras de Elon Musk cuando lo estaban entrevistando, dijo, la libertad da alegría. A nosotros nos va a dar alegría ver cuando la libertad logre que se restablezca la ley y el orden. Y que para mí la confirmación de Kash Patel es un rayo de esperanza en medio de la tormenta que aún nosotros no vemos el fondo, pero sí es un paso firme hacia la restauración de la justicia en los Estados Unidos.
a quien aún dudan, yo me atrevo a decirle que en este momento de unirse a la causa de la verdad es imperativo. Nosotros no podemos seguir tolerando traiciones dentro de nuestra fila, esos rinos. Tenemos que dar la batalla, tenemos que buscar la manera que esta gente sean removidas, extirpadas del partido. Para eso hay que denunciarlos, para eso hay que exponerlos. Y sobre todo cuando llegue el día de las elecciones próximas que tenemos en el medio tiempo, si algunos de esos individuos van a exponer, a poner a votación su cargo, deben de ser removidos. Y si no van a estar en la boleta de las próximas elecciones de medio tiempo, hay que buscar la manera de seguirlos denunciando para que llegue un momento, si ya existe todavía algún halo de justicia, esta gente o renuncien o sean removidos por términos legales. La batalla, mis amigos, por la justicia, por la ley y por el futuro de nuestros hogares aquí en los Estados Unidos de América, repito, de nuestro hogar, no ha terminado. Estamos obligados a seguir activos. Si usted no entiende eso, estamos perdidos. Tenemos que seguir firmes para seguir luchando, para ver de verdad restaurada la grandeza de nuestras instituciones, de nuestra nación. Quiero redundar. Hoy más que nunca es fundamental que sigamos luchando por instituciones dignas, por un país donde la verdad, la ley y el orden sean pilares fundamentales de nuestra nación. Que cada patriota aquí que estamos viendo el programa, sean los pilares fundamentales de la verdad, la ley y el orden. Es importante eso. Quiero que recuerden bien, la batalla por la libertad y la justicia no termina aquí. Debemos seguir siendo vigilantes. Debemos seguir apoyando a aquellos líderes que defienden nuestros valores y denunciar, les repito, a quienes buscan socavar nuestra república. Recuerden la palabra enemigos externos e internos. Mi nombre es Gustavo Rodríguez. Le doy las gracias por haber llegado hasta aquí, hasta el final del programa. Si usted considera que el valor del contenido de este programa es de interés, por favor, yo le invito a que compártalo para que esta información llegue a tantas personas como podamos y podamos dar un poco de luz sobre lo que está frente a nuestra mesa. Que Dios ilumine la rectitud del FBI en esta nueva etapa de renacimiento, de dignificación. Que Dios ilumine el camino de Kash Patel para que con su rectitud y valentía lleve a cabo su misión. Que Dios bendiga a América, la tierra de los valientes, la tierra de los libres, la tierra de los que nunca se rinden y que no se puede rendir ante la corrupción y la injusticia. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América, mis amigos. Nos vemos en una siguiente oportunidad. I pledge allegiance to the flag
of the United States of America, and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was